Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra sobre los temas más bonitos de la banda sonora compuesta por Joe Hisaishi para la película El viaje de Chihiro, una película anime de animación japonesa del estudio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki. Es una de las más bonitas del género y cuenta la historia de Chihiro, que va con sus padres caminando, llegan a un sitio misterioso y parece que ancestral, y al cruzar el umbral, Chihiro vive una serie de aventuras y de problemas que tendrá que ir resolviendo en una metáfora de la madurez, de la superación personal y de luchar por lo que cada uno quiere. Hayao Miyazaki contó en una entrevista que cuando él veía las películas para niños veía muchos referentes masculinos, pero él se preguntaba qué pasaba con las niñas de 10 años, que solamente tenían referentes de cosas superficiales que no impactaban de verdad y de una manera profunda en lo que ellas sentían y en lo que ellas podían conseguir. Entonces él quiso crear una película que les dijera a las niñas de 10 años que ellas también podían ser fuertes, que ellas también podían resolver los problemas, afrontarlos, lejos de la sobreprotección. Esta película es una obra maestra llena de detalles y de referencias a la cultura japonesa, ya que es un mundo lleno de dioses y de espíritus que se simbolizan a través de sus siluetas, como por ejemplo Yubaba, que es la que manda en el barco, una mujer así mayor, que parece una bruja. Está inspirada en realidad en la historia de Yamauba, una anciana que vivía en la montaña y que convertía a los humanos en animales para comérselos, así como hay miles de referencias en la comida, en las vestimentas o incluso también en los lugares, ya que se inspira en muchos lugares de Japón para crear los escenarios de la película. Ese lugar mágico al que va Chihiro en realidad son una especie de baños termales a donde van los dioses a descansar del mundo humano que tanto les exige y tanto les pide. Miyazaki se inspira en la leyenda del monte Orai, que es un monte donde había un islote que según los chinos allí vivían 8 dioses inmortales del taoísmo. Y es un sitio donde nunca hay dolor, nunca falta la comida, hay placer, felicidad. Y la adaptación japonesa de esta leyenda, de este mito, cuenta que allí hay millones y millones de almas y que respirarlas te da la sabiduría y el conocimiento, porque allí esas almas nunca conocieron el mal. A través de numerosos ojos en la película te muestra símbolos que te dicen que no solamente veas, sino que también mires más allá de las apariencias y de las imágenes que no siempre dicen la verdad. Y en el mundo en que vivimos, que se basa todo en la imagen, no solamente eres un físico, no solamente importa la belleza, sino lo que tienes en tu interior. La música muestra sin palabras, de una forma abstracta y profunda, todo lo que la película nos quiere contar, todas esas metáforas. En este arreglo encontraréis One Summer Day, que es la pieza principal con la que comienza la película y que se oye a lo largo de ella porque cuenta como un día de verano en el que Chihiro estaba paseando con sus padres y se pierde en ese mundo tan especial. Luego la combino con el vals de Chihiro. Es una danza, un vals en 3x4 que va con el arpegio Pimami, del que os hablé recientemente en otro vídeo, pero combinado también con la melodía, que luego además modula a mi mayor, vuelve a través de un puente a ese sol mayor para repetir la melodía principal del vals y luego hace una transición a The Return, que es como la vuelta al mundo real, que tiene además un toque muy japonés en sus escalas. Si queréis saber más sobre esto, os hablo sobre la armonía japonesa y la armonía china en el vídeo de mi canal Sakura. Y finaliza de nuevo con el tema One Summer Day que abrió el arreglo, pero esta vez con distintas armonías, ya que es una Chihiro nueva, que ha aprendido nuevas cosas. Por lo tanto, la música también incorpora nuevos bajos, nuevas tensiones y nuevos colores. Espero que os guste mucho este vídeo. Si os ha gustado podéis suscribiros, dar me gusta, coméntame si te ha gustado o si quieres que haga otra banda sonora y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.